En este video le vamos a presentar la triste realidad de muchas supuestas iglesias que han sacado el evangelio para meter el entretenimiento. Hacen todo tipo de espectáculos solo para atraer más personas sin tener en cuenta lo que la Biblia dice. El primer video se trata de una iglesia que hizo su propia versión de la canción Despacito mientras estaban en el culto de adoración a Dios. No se conformaron solo con hacer una parodia de esta canción de moda que contiene un lenguaje muy sexual, sino que también los jóvenes bailaban de una manera muy cuestionable. ¿Qué tiene que ver la canción Despacito con una iglesia cristiana? La respuesta parece muy simple. Sin embargo, una iglesia que supuestamente es cristiana, se dejó arrastrar por la moda de esta canción con el fin de entretener a los jóvenes con la excusa de ser relevante. El segundo video se trata de otra iglesia también en México. En esta iglesia realizaron una fiesta de Halloween, dentro del templo. Se podían ver personas con disfraces de todo tipo. Algunas iban disfrazados de demonios y hasta algunos hombres fueron disfrazados de princesas. Incluso hasta los líderes de la alabanza y adoración, también se disfrazaron para adorar a Dios al estilo de Halloween. Esto es simplemente inaceptable. La iglesia no es un circo de payasos. Como usted puede ver, esto debe ser una señal del fin del mundo. Una iglesia que no siente ningún tipo de respeto entre las cosas sagradas que deben hacerse dentro de un templo. Otro evento que usted no podrá creer que sucedió en una iglesia, se trata de la conferencia de mujeres organizada por la famosa iglesia Hillsong, en Estados Unidos. Esta conferencia fue organizada por la esposa del pastor principal de todas las iglesias Hillsong. Durante este evento que se supone es para mujeres cristianas, apareció en la plataforma un hombre que aparentemente tenía ropa interior y con el pecho descubierto. Imagínese usted lo que significa que mujeres cristianas, muchas de ellas casadas, vayan a una conferencia de mujeres que se supone es un evento cristiano, y que luego se encuentren con un hombre semidesnudo para entretener a las hermanitas. El pastor principal de las iglesias Hillsong, luego lanzó un comunicado aclarando lo que sucedió en el evento, pero en realidad su comunicado no dice nada contundente ni tampoco contiene una explicación creíble. Al final en su comunicado trata de atacar a quienes le criticaron por ese evento. Durante otro evento organizado por la iglesia Hillsong en Londres, mujeres y hombres subieron a la plataforma para realizar un baile donde las mujeres estaban vestidas con ropas muy cortas y nada decorosas, enseñando todas sus piernas y haciendo bailes junto con hombres que no tienen nada de edificante para la iglesia. Pero este tipo de espectáculo no es original de esta iglesia. En Londres existen lugares de fiestas mundanas donde también se hacen espectáculos similares que se les conoce como el estilo cabaret. Por otro lado, la iglesia Pasión, en Estados Unidos, hizo su propia versión de un baile del cantante Michael Jackson. Como usted puede ver, lo importante es el entretenimiento para que los miembros no se vayan de la iglesia. Otro evento que para nosotros fue desagradable, lo hizo la iglesia del pastor Cash Luna. La iglesia Casa de Dios en Guatemala, hizo un evento de música electrónica, donde los jóvenes se la pasaban gritando, saltando y hasta algunos se lanzaban desde la plataforma sobre el público. Todo un espectáculo al estilo de una discoteca. Mientras que la Biblia nos llama a tener culto con orden dentro de la iglesia, este tipo de eventos solo promueve el desorden de emociones. En otra iglesia en Estados Unidos, un pastor quiso dar un ejemplo muy gráfico de los riesgos que tiene el seguir a Cristo. En lugar de predicar como un pastor normal, lo que hizo fue convertir su iglesia en un gran circo y buscó un caballo salvaje para montarlo mientras los miembros de su iglesia aplaudían y eran muy entretenidos. Observen ustedes esta locura. Es difícil creer que esto pueda ser dentro de una iglesia, pero esa es la triste realidad. En otra iglesia en Estados Unidos, un pastor siempre predicaba agarrando serpientes con sus manos. Con esto quería demostrar que tenemos poder sobre el diablo y las fuerzas del mal. Tristemente un día todo salió mal y el pastor fue mordido por una de las serpientes. Todo terminó muy mal. En otra iglesia en Puerto Rico, hicieron un evento de lucha libre. Convirtieron la iglesia en todo un espectáculo de luchadores con el fin de ilustrar que el cristiano es un vencedor. En la iglesia del pastor Guillermo Maldonado, su esposa hizo un evento donde mujeres y hombres estaban bailando en pareja en el altar. Incluso hasta la misma Ana Maldonado llegó a bailar con su hijo. Como podemos ver, muchos supuestos pastores han perdido el enfoque y han demostrado que realmente no conocen a Dios ni conocen lo que la Biblia dice sobre el Evangelio y la iglesia.
Es posible que algunos pocos de estos pastores realmente amen a Dios. Sin embargo, necesitan volver al Evangelio. El propósito de este video es que usted sepa que una verdadera iglesia donde se predica el Evangelio de la Biblia, no hace eventos mundanos para entretener a los miembros de la iglesia. La iglesia de Cristo no es para hacer payasadas ni espectáculos sensuales con la excusa de ser relevantes para el mundo, sino para predicar el Evangelio y edificar a los miembros para que sean más como Cristo. Todos estos eventos no deben tener cabida dentro de la iglesia. Escuchemos lo que dice el predicador Paul Washer. But here's what happens. Because the preaching of the gospel is so low, the church is basically, the majority of it are carnal, lost people. And because it is a democracy, they by and large govern the direction of the church. And because the pastor doesn't want to lose the great number of people, and because he has wrong ideas regarding evangelism and true conversion, he caters to the wicked in his church. And his little group of true sheep that belong to Jesus Christ are sitting there in the midst of all the theater, in the midst of all the worldliness, in the midst of all the multimedia going, we just want to worship Jesus and we just want someone to teach us the Bible. And pastors are going to pay for that. Hola, bendición, el abrazo, querido hermanos Alexander. Espero que esta nueva palabra sea de gran bendición para con sus vidas. Y como título lleva, cómo identificar a un falso profeta y a un falso maestro. Antes de empezar esta palabra, quiero darle toda la honra y la gloria a Dios, porque es Él quien pone el querer como nacer en la vida de cada uno de sus hijos. A Él sea toda la honra y la gloria sobre todas las cosas. Amén. Antes de empezar esta palabra, la Biblia nos declara y nos habla acerca de la apostasía, acerca de los falsos profetas y falsos maestros que se levantarán en los últimos tiempos. Pero antes de empezar, quiero ir primeramente a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 4, y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquí Timoteo le dice a la iglesia, nos dice en estos tiempos, en estos últimos tiempos en los que la iglesia va a confrontarse, que se va a confrontar en estos últimos tiempos, es que vendrán personas a hablar no conforme al Espíritu Santo, sino conforme a sus deseos, conforme a espíritus engañadores que pondrán en ellos doctrinas de demonios, doctrinas falsas. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir claramente que muchos que se decían ser cristianos van a dejar de creer, van a apartar su fe de aquel que alguna vez los llamó de las tinieblas a la luz, y van a confiar y van a comenzar a creer en doctrinas falsas de falsos maestros y aquellos que se dicen profetizar la fe de Cristo. Dice en el versículo 2, dice: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, cauterizada, que pecan sin parar, que no les importa nada. ¿Por qué? Porque están totalmente enceguecidos y no tienen la luz de Cristo en la vida de cada uno de ellos. Prohibirán casarse. O sea, en estos tiempos van a haber maestros, falsos maestros, que van a enseñar doctrinas que harán que las ovejas, harán que estas personas
hagan como ellos desean. Dice también la palabra que en los últimos tiempos amontonarán maestros a sus propios deseos. Las personas hoy en día no aguantarán la sana doctrina. Entonces prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay religiones, por ejemplo, los bautistas evitan comer cualquier carne que sea de cerdo o carne vacuna. Están también los ortodoxos que no comen lácteos. Estas doctrinas, estas religiones que hacen o que enseñan este tipo de prácticas no bíblicas, hacen que estas personas caminen conforme a lo que ellos les enseñan cada día. Esto quiere decir, o mejor, la palabra nos quiere decir que estamos en los postreros días. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, yo de largo tiempo sobre tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decirnos aquí? Pedro nos advierte muy claramente que como hubo falsos profetas, recuerden, por ejemplo, acá, estos profetas que le profetizaban al rey acá, le profetizaban lo que el rey quería escuchar, con lo que le gustaba más escuchar al rey. Y estos falsos profetas, profetizaban y decían que iba a estar bien todo, que iba a ganar, que iba a salir todo adelante, que iba a salir todo bien, pero era embuste, porque no estaban hablando conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios hablaba correctamente a través de sus profetas. Pero nos dice Pedro muy claramente que hubo también falsos profetas. O sea, como hubo falsos profetas en aquellos tiempos entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que en estos tiempos, aquellos que se dicen profetizar la fe de Cristo, hablarán cosas no conforme a la palabra. O sea, aquellos falsos maestros que se levantarán para distorsionar, para hablar falacias, mentiras a la iglesia, a las ovejas. Van a introducir estos falsos maestros herejías destructoras. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hablar mentiras, van a levantar doctrinas de hombre y van a hacer muchas cosas que van a hacer que estas ovejas se pierdan, que esas ovejas que deberían ser direccionadas por un verdadero pastor, verdadero maestro direccionado por el Espíritu Santo, van a ser dispersadas, van a ser confundidas, van a ser manipuladas y van a ser y les van a mentir totalmente. Muy claramente la palabra nos habla en que en estos últimos tiempos la apostasía va a ser grande. El camino de la verdad, Cristo va a ser blasfemado, nos dice la palabra, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos van a seguir lo que ellos hablan, las mentiras que hablan,
todo aquello que no sea conforme a la palabra, todas estas personas van a seguir a estos maestros falsos de la palabra de Dios, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Van a blasfemar en contra de Dios con palabras fingidas. Por ejemplo, pueden hablar muy bonito de la palabra de Jesús, pero lo pueden comparar aún con prostituta, lo pueden comparar aún con borracho, pero con palabras fingidas que la gente no discierna, que están ofendiendo a Cristo. Amén. Esas son palabras fingidas, palabras que no puedan ser discernidas ni entendidas, que no puedan ser entendidas por las ovejas, por las personas que están escuchando estas falacias, estas mentiras de estos falsos maestros. Y por avaricia, vea esto, escuche, y por avaricia harán mercaderías de vosotros. Se ha levantado, he estado observando en Facebook que un pastor le pedía a sus feligreses, sus seguidores, a las ovejas, les pedía que le ayudaran a comprar un jet privado de 45,000, algo así, dólares, 45,000 millones de dólares, algo así. O sea, ¿qué está haciendo este pastor aquí? Está manipulando las ovejas, está haciendo mercadería de la palabra de Dios, porque aquel que toma la palabra de Dios para beneficio propio, para venir a robar, a tomar aquello que Dios le ha dado para hacer malas cosas, tendrá el infierno como trofeo para siempre. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Donen, diezmen más de lo normal, porque Dios le va a prosperar, porque Dios le dará esto, porque Dios le dará casa, etcétera. También estaba escuchando hace tiempo también una prédica de una persona que se dice llamada cristiana, y esta persona decía que tenían que dar más de no sé cuánta cantidad que la que ella hablaba, porque si yo daba una cantidad menos, era poquito. O sea, si quería que Dios les prosperara en grande, tenían que dar en grande. No dice la palabra, da como propones en tu corazón. No dijo Pablo, conforme a tu prosperes, da. ¿Por qué entonces van a decir estas personas, estos herejes de la palabra de Dios, que Dios va a prosperarles en grande si dan en grande? Y decían, si no tienen para dar en dinero, donen cosas, carros, casa. Y les soltaban textos bíblicos y la gente daba. ¿Quién da más? ¿Qué no sé qué? Falsos maestros se están levantando en estos últimos tiempos. La iglesia necesita velar y escudriñar la palabra, porque si no escudriña, es un ignorante, es un cristiano ignorante. El cristiano que no lee la palabra es un cristiano ignorante, y tarde o temprano será engañado por estos falsos maestros que se dicen ser maestros, que se dicen ser profetas. El profeta, quiero aclarar, no es aquel que solo profetiza con lo que Dios le habla en un futuro, que lo que va a acontecer, etcétera. No, el profeta también es aquel que declara la palabra de Dios con lo que está escrita, que profetiza conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, aquel que declara. Amén. Entonces, el cristiano debe de escudriñar la palabra, debe ser entendido en ella para no ser engañados por estos falsos maestros, por estos falsos profetas que se dicen ser
hijos de Dios. Deben ser probados. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Si una persona, si iglesia, si usted ve que esta persona habla de prosperidad, no se sale de ese tema, no habla la verdad, no habla temas que pocas veces se hablan, ya sea la santidad, ya sea doctrinas basadas conforme a la palabra, sino que se habla pura prosperidad, de que Dios te va a dar, que si esto, que es aquello. Esa persona está hablando con palabras fingidas. Es un falso maestro, es una persona fría que camina en la carne. Hoy en día la iglesia necesita exhortación. Exhortación necesita la iglesia. La iglesia necesita dirección en estos últimos tiempos. Necesita hablar, necesita nutrirse de temas como santidad, la tribulación, la venida de Cristo, porque estamos a puerta, estamos cerca del gran evento que pronto ha de acontecer en esta tierra. Pero antes de acontecer, dice la palabra que primero se ha de manifestar apostasía antes de la venida de Cristo. Por eso Cristo dijo, cuando Él venga a la tierra, Él encontrará fe. Él va a encontrar fe, porque muchos en este tiempo están apartándose de la fe, están dejando de creer, siguiendo a estos falsos maestros. Amontonarán maestros conforme a su deseo, ya no aguantarán la sana doctrina. Y lamentablemente muchos que se dicen ser cristianos, que van a la iglesia, se están yendo al infierno, porque realmente no están viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, una vida en comunión constante con el Padre, sino que se han alejado y han hecho conforme a su voluntad, conforme a lo que ellos creen que es bien para ellos, y no como la palabra lo habla. Y se están perdiendo las ovejas. Y muchos que se dicen ser maestros, cristianos, pastores, apóstoles, no hablan la verdad por temor a que la gente los dejen el templo, lo dejen solo, se vayan esas personas, pues que se vayan. Es mejor la calidad que la cantidad. Dios, cuando Cristo venga, Él viene a buscar calidad, no cantidad. Él viene a buscar verdaderos hijos y fieles a Él. Él no viene a buscar a aquellos que son desobedientes, aquellos que nunca pusieron en práctica su palabra. Él no viene a buscar a esos. Él viene a buscar a aquellos que no temen hablar la verdad, aquellos que se determinan cada día a hacer su voluntad. Cristo viene por esos. ¿Y tú eres uno de esos? Vamos a Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 21 al 22, y dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que él dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay muchos profetas que se levantan, que revelación y mucha revelación. Iba a caer un meteorito al mes tal, con fecha, hora y todo. Váyanse, corran del dinero, que Cristo viene mañana. Son falsos profetas que se dicen profetizar de parte de Dios.
Porque si no se cumple esa palabra de tal profeta, dice la palabra de Dios, no temas. ¿Por qué? Porque esa palabra no viene de Dios. Porque cuando una palabra viene de Dios, se cumplirá tal y como Él lo dijo. Porque Dios no avergonzará nunca a sus hijos. Amén. Pero no es solo que el profeta sea correcto o sea falso. Note también lo siguiente en Deuteronomio capítulo 13 del 1 al 4 y dice así: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, como le estaba diciendo ahorita, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no harás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todas vuestras almas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis y al temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que se van a levantar profetas y aún así puede ser que se cumpla lo que ellos dicen, pero vea lo que dice la palabra: vamos en pos de dioses, vamos, sígueme que esta virgencita me cumplió lo que yo le pedí, sígueme, ven, adorémosles, porque lo que tú le pidas ella te lo dará. Falsos dioses, eso es idolatría. La palabra lo dice en Éxodo 20, si no me equivoco, está en Éxodo, y también está en los 10 mandamientos. Vea lo que dice aquí el capítulo 4: y en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, y aquí guardaréis sus mandamientos. ¿Cómo nosotros vamos a guardar los mandamientos de Dios si no escudriñamos la palabra? ¿Cómo un hijo de Dios va a guardar la palabra de Dios si no la escudriña? ¿Cómo un hijo de Dios va a ser entendido en este tiempo de apostasía, en estos últimos tiempos, si no lee la palabra de Dios? Por eso muchos se desvían de la verdad. Muchos, con lo que le dicen, ellos creen. ¿Por qué? Porque su vida no está siendo edificada sobre la roca. Amén. Vean lo que dice aquí: así, si el profeta no guarda, escuche bien, y no aboga por guardar los mandamientos de Dios, él también es falso. Los falsos profetas a veces usan encantamientos mágicos y otras cosas que Dios ordena. Hay una cesta que dice, es brasileña, pare de sufrir. Ellos te dicen: toma este pañito, toma esta agua o cualquier cosita ellos usan y cómprala, que esta te va a quitar la angustia, te va a traer prosperidad, te va a traer paz en tu casa, paz en tu vida, tu familia va a salir adelante, etcétera, etcétera. Estas son personas que no tienen al Espíritu Santo obrando en sus vidas, que no están siendo direccionados por Dios. ¿Por qué? Porque son doctrinas basadas en el hombre y no en la palabra de Dios. Estas son doctrinas de demonios que los demonios inculcan, meten
y hablan a estas personas y se dejan manipular, se dejan direccionar por el mismo Satanás para engañar a estas almas, y cuando mueran llevárselas directamente al infierno. Amén. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 13, versículos del 20 al 23, y dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presas en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Dios tendrá misericordia de estas personas que están cegadas, que estas personas no tienen al Espíritu Santo de Dios. Dios va a hablar a sus vidas, Dios quitará esas vendas que no les permiten ver la realidad, esas personas que no entienden ni disciernen lo bueno de lo malo de lo bueno. Entonces, vamos a hablar ahora de los falsos maestros. Ahora estamos enfocando en lo que eran los falsos profetas, ahora los falsos maestros, que en estos tiempos se levantan para hablar apostasía, para hablar mentiras en contra de aquellas almas que no disciernen la verdad. Amén. Dice en Gálatas capítulo 1 versículos de 6 al 8, y dice así: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo fue a Gálatas de una iglesia que se había arrepentido, que había venido a Cristo, pero de repente, dice Pablo, me maravillo, me asombra que tan pronto se hayan alejado de la verdad. Me asombro que hayas rapidito estés siguiendo un evangelio diferente de lo que yo te he predicado. Pablo estaba asombrado de lo rápido, de lo sorprendente que la iglesia de Gálatas había sido mal direccionada, que se estaba mal direccionando de estos falsos maestros. Se estaban levantando falsos maestros en la iglesia de Gálatas. Y Pablo se asombra rápidamente que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban, solo que hay algunos que vienen a decir que no vas a prosperar si no le das el tanto porcentaje a Dios, que Dios no te va a bendecir, que tú tienes que conseguir a juro, que tienes que dar a juro. La palabra nos dice que debemos dar.
debemos ofrendar, diezmar. Pero hay maestros, habrá falsos maestros en estos tiempos que van a distorsionar la palabra de Dios, que van a hacer enseñanza para que el pueblo, para que estas almas caigan donde ellos quieren que caigan, en sus mentiras, en sus herejías. Amén. Y más dice Pablo, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. O sea, la iglesia tiene que estar atenta, pendiente, cada palabra que se le da de cada maestro, de cualquier pastor, de quien sea que venga a hablar en nombre de Dios, en nombre de Cristo. Amén. Cualquiera que venga a dar una enseñanza, lo que sea, si no viene conforme a la palabra de Dios, sea anatema, sea apartado, sea quitado totalmente del púlpito. Amén. Vean lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Y dice así: y así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Escuchen, se van a levantar falsos maestros que se van a oponer a la verdad, que se van a oponer a la sana doctrina. No van a querer que se predique la verdad en sus iglesias, en sus templos. No van a querer que un verdadero hijo de Dios predique de la santidad. No van a querer que un verdadero hijo de Dios predique la sana doctrina en estos tiempos. No van a querer, porque ellos no están cuidando las ovejas. Ellos están cuidando su dinero. Ellos están cuidando estas personas para manipularlas y robarle todo lo que estas personas tienen. Porque ellos saben que si viene alguien, un verdadero cristiano, hijo de Dios, direccionado por el Espíritu Santo, a hablar la verdad, esas personas no van a aguantar la verdad, no van a aguantar la sana doctrina y se les van a ir corriendo. Porque estas personas ya han amontonado falsos maestros conforme a su deseo, a lo que ellos quieren oír, y no conforme a lo que Dios quiere hablar a sus vidas. Hombres de mente depravada, reprobados lo que respeta a la fe. No sirven delante de Dios, son lo peor las personas, mentirosos, ladrones. Estos son delante de Dios, pero la condenación les espera a cada uno de ellos si no se arrepiente. Quiero nombrar unas características de un falso maestro. Una de las características de un falso maestro es que habla de un evangelio diferente. Habla de un evangelio conforme a lo que le he venido diciendo, no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la sana doctrina que debería predicarse, que debería hablarse en estos tiempos. Como punto número 2, no predica la verdad, predica falacias, herejías, doctrinas de demonio. No predica lo que debería predicar. Se dejan llevar por la avaricia, por el dinero. Avariciosos, dice aquí la palabra. Avariciosos. Como punto número 3 está la apostasía. Ellos van a apostatar totalmente de la fe, dejarán de creer. Van a hablar
puras mentiras, puras herejías, nada conforme a lo que está en la palabra de Dios, como debería hablarse a la iglesia en estos tiempos. Amén. Herejía, van a hablar también, van a tergiversar las escrituras. No van a hablar como está escrito, sino que van a manipular la palabra conforme a sus deseos. Van a hablar mentiras. Las personas en los últimos tiempos en los que estamos no amarán la sana doctrina, como se lo he dicho antes. Amarán más a aquellos que llenen sus oídos de palabras que ellos desean escuchar, tanto de prosperidad materialista como lo que anhela su carne, con lo que ellos desean, con lo que ellos anhelan escuchar de esos falsos maestros. Y termino con esta cita bíblica. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, y dice así: porque vendrán tiempos, en estos tiempos estamos, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Por ejemplo, pongamos, vino un maestro de una sana doctrina y un falso maestro. Cuando el maestro de la sana doctrina predica como debe predicar, no se escucha ni un solo amén, ni un gloria a Dios, ni un aplauso. Pero cuando viene gente de prosperidad, brincan, saltan, hablan en lengua, porque han amontonado maestros conforme a sus deseos carnales. Y es lamentable, porque realmente estas personas no tienen al Espíritu Santo en sus vidas. Se han apartado totalmente de la palabra de Dios. Estas son personas que tienen como religión el Evangelio cada domingo, todos los domingos. No voy a decir este domingo, el otro no. Todos los domingos se congregan. Mi diezmo, mi ofrenda. Listo. Eso es una religión. Eso no es comunión. Eso no es un estilo de vida para con Cristo. Hacen como les plazca. No aguantan la sana doctrina, no aguantan la verdad, no buscan de Dios, no oran. Lamentablemente le espera un tormento eternamente a estas personas. Amén. Espero que esta pequeña palabra haya sido de gran bendición para cada una de sus vidas. Compártala, y que también sea de gran bendición para muchas personas que están mal direccionadas por aquellos falsos maestros, aquellos falsos que se dicen ser profetas en estos tiempos, apóstoles, entre comillas, porque ni enviados son. El apostolado existe, porque el apostolado significa enviado, pero ya no existe apóstoles como los 12 apóstoles, ya eso no existe, sino el apostolado significa enviado. Amén. Es una cosa muy diferente a la otra. Compártela y que sea de gran bendición para muchas vidas. Nos vemos en una próxima prédica, y que sea Dios hablando a tu vida a través de este pequeño video. Amén. Dios te bendiga. A Dios sea toda la honra y la gloria sobre todas las cosas.